Y a continuación vamos a ver el tema de síndrome hemolítico urémico, de la identificación de las microangiopatías trombóticas hasta el diagnóstico del síndrome hemolítico urémico atípico. Lo presenta la doctora Rebeca Guevara de Muñoz. La doctora es médico pediatra egresado de la Universidad Nacional de El Salvador y es nefróloga pediatra. Está formada en el Instituto Nacional de Pediatría y tiene pues muchos seguimiento con el manejo de la eritropoyetina en el manejo de la enfermedad renal crónica y sobre todo con el tema que estamos hablando, labora con AstraZeneca en las enfermedades raras, como vendría siendo el tema que nos va a abordar. Doctora, si eres tan gentil, por favor. Bienvenida. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema que en realidad en nefrología se está volviendo cada vez más controversial. Mi conflicto de interés, yo soy enlace médico-científico de AstraZeneca y actualmente trabajo en el área de complemento en las enfermedades raras de AstraZeneca. Bueno, solo vamos a revisar de una forma lo más resumido posible las descripciones de las microangiopatías trombóticas, las generalidades del síndrome hemolítico urémico atípico y cómo debemos pensar nosotros en el diagnóstico del síndrome urémico hemolítico atípico. Cuando nosotros hablamos de microangiopatías trombóticas, en realidad cada año se está viendo más que estamos abriendo muchas puertas a los que son las enfermedades glomerulares y sobre todo a las implicaciones que tiene el complemento en todos estos tipos de enfermedades. Las microangiopatías trombóticas se llaman micro porque se dan en los pequeños vasos sanguíneos, como son los capilares y las arteriolas. Angiopatías porque son una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos y trombóticas porque genera trombosis, que son microtrombos, en todas estas microvasculatura que nosotros tenemos. Las microangiopatías son de naturaleza difusas, no únicamente se detienen en un órgano, sino que son sistémicas y tienen el potencial de afectar muchos sistemas. Entonces, por eso es muy importante identificarlas y diferenciarlas. Y lo que van a producir finalmente es un daño a nivel endotelial que va a dar lugar a la activación de las plaquetas y posteriormente esto produce lo que es la agregación plaquetaria y la formación de trombos y posteriormente puede llegar a producir isquemia tisular. Además de eso se acompañan de una anemia que es una anemia hemolítica que tiene lugar sobre todo porque el hematíes como golpean estos trombos se lesiona mecánicamente y de forma secundaria vamos a tener la destrucción del eritrocito. Entonces esto va a producir los esquistocitos que vamos a ver tan famoso en muchas de estas microangiopatías trombóticas. Hoy, las microangiopatías van a ser tres causas principales que nosotros tenemos que pensar cuando las tenemos, pero vamos a ir viendo que cada vez más tenemos microangiopatías secundarias que tenemos que ir descartando, sobre todo cuando tenemos el abordaje de estos pacientes. Las tres causas principales, ya sabemos todos, yo creo que la que más nos enseñan en medicina es la infección por E. coli, que produce la toxina Shiga y secundariamente puede producir una MAT. También la púrpura trombótica trombocitopénica, que es una alteración del Adams 13, que vamos a ver un poquito en la próxima diapositiva, y cuando nosotros descartamos las formas más frecuentes, podemos pensar ya en este trastorno del complemento, que es el síndrome hemolítico urémico atípico. Quiero ver que se cargue esto. Hoy, ¿cuál va a ser la diferencia? Todas son microangiopatías, pero no son iguales y no se producen por la misma causa. Como vemos, hacia allá, hacia su izquierda, en el caso de la E. coli, que es la producida por Schustek, la toxina Shiga es la que directamente va a producir el daño endotelial. Entonces, al producir el daño endotelial, se van a activar las plaquetas y esto va a producir los trombos y posteriormente esto va a llevar a todas las complicaciones que se da en la infección por toxina Shiga.
¿Qué es lo que pasa con el SHU atípico? El SHU atípico es un trastorno del complemento y se va a producir un daño endotelial secundario a la activación de nuestro mismo sistema inmune. Posteriormente se activan las plaquetas, se forman los trombos y también se lastiman los eritrocitos por estos trombos que están obstruyendo el flujo sanguíneo. Y en el caso de la púrpura trombótica trombocitopénica, lo que tenemos es que hay una alteración de la metaloproteinasa, que es el ADAMS13, que no permite que el factor de von Willebrand se fraccione. Entonces vemos estas como fibras que se forman como grandes de factor de von Willebrand que están obstruyendo, y posteriormente esto va a llevar a la trombosis y también va a llevar a la lesión de los eritrocitos. Entonces son microangiopatías porque se están obstruyendo los vasos sanguíneos, pero no se producen por la misma causa. Hoy, este es un esquema porque si alguien le gusta la nefrología y comienza a estudiar cada vez más y más, vamos a ver que en el futuro vienen muchas cosas para enfermedades glomerulares y cada vez vienen muchas cosas para complemento. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos dado cuenta? Que la microangiopatía trombótica se puede presentar en un sinfín de enfermedades. No puede ser solo primaria, sino que puede ser secundaria. Y cuando nosotros queremos hacer el diagnóstico, créanme que es muy difícil, o sea, no es fácil. Es muy bonito leerlo, pero cuando ya nos enfrentamos con un caso puede ser sumamente complejo. Puede ser una mezcla incluso de muchas causas de microangiopatías. Entonces, algo que a mí me gusta de este esquema, esto nació porque incluso se está discutiendo que si se cambia el nombre, que si aquí y allá, y no se llega a ninguna conclusión por la complejidad de la fisiopatología de estas enfermedades. Entonces, no nos va a tomar un día, ni siquiera una semana, incluso a veces son meses de estudios y de descartes para que nosotros lleguemos a afinar nuestro diagnóstico y a entender qué le está pasando a estos pacientes. Entonces, esto es muy bonito y cada vez entre ustedes más lo lean, se pueden enamorar más del complemento. Por ejemplo, primero tenemos que decir, ¿tiene el paciente una microangiopatía o no la tiene? Si el paciente la tiene, lo primero que hacemos es descartar las causas más frecuentes, como les decía. Tiene una infección por E. coli, puede ser una microangiopatía secundaria a infección por E. coli. Tiene una PTT, puede ser una PTT, pero de ahí vienen todas las causas secundarias. Por ejemplo, una causa que cada vez es más interesante es la MAT asociada al embarazo. El embarazo es muy difícil porque cuando tenemos una preeclampsia, que nosotros hagamos el diagnóstico entre una alteración del complemento y una preeclampsia es muy difícil. El principal tip sería que se presenta sobre todo en el posparto, pero tenemos lo que es la MAT asociada al embarazo. Posteriormente tenemos las MAT que se asocian al trasplante de médula ósea. La médula ósea se está volviendo un factor desencadenante de microangiopatía trombótica y tiene un tratamiento específico si se presenta en ese escenario clínico. La MAT asociada al trasplante de órganos sólidos. La MAT, el trasplante renal, por ejemplo, es un factor de múltiple daño endotelial. Entonces, aunque el paciente no tenga ninguna patología previa, solo el trasplante per se, los medicamentos y todo el procedimiento puede llegar a desencadenar una microangiopatía trombótica, y eso no quiere decir que el paciente, por ejemplo, de per se tenga una alteración genética o un SHUA, por así decirlo. Por ejemplo, también la MAT asociada a hipertensión maligna. Esta está muy reportada y sí se puede presentar, y la hipertensión maligna puede ser un factor desencadenante de MAT. La MAT asociada a medicamentos, por ejemplo, los inmunosupresores, tacrolimus, ciclosporina, producen un daño endotelial. Entonces, cualquier patología que se requiere este tipo de medicamentos, el paciente podría desarrollar una MAT porque el medicamento per se puede dar un daño endotelial. Existe la MAT asociada a cáncer, a vasculitis, como es el lupus eritematoso. Por eso, si leemos las guías, incluso hay ciertos casos de lupus donde nosotros podemos tratar complemento porque sí puede ser un factor desencadenante de las alteraciones del complemento. Y, por ejemplo, las infecciones. A veces nos casamos solo con E. coli, pero no, se sabe que neumococo, influenza, hay reportes de arbovirus
que tienen una activación del complemento. Entonces hemos tenido reportes que el paciente tuvo dengue, pero ya tiene 3 meses de dengue y tiene todo el cuadro clínico de una MAT. Entonces hay muchos virus que están activando complemento, ustedes lo vieron con COVID, creo que fue el ejemplo perfecto que vino a sacar la caja de Pandora de cada paciente y a activar lo que era el sistema autoinmune. Entonces todas estas causas, y todavía si nos vamos abajo, están las causas asociadas al complemento y no asociadas al complemento. Cuando leemos en nefrología, hay ciertas alteraciones de proteína de daño endotelial, como es la diacilglicerol quinasa epsilon, que es la famosa DGKE, que viene a estar mezclada no solo por ejemplo, en glomerulopatías, sino que tiene un comportamiento en varios tipos de enfermedades glomerulares. Entonces, son mutaciones de ciertas proteínas que también producen este tipo de lesiones y no necesariamente se asocian a otras enfermedades. Entonces, cuando ya hablamos del mundo entero de las microangiopatías trombóticas, vemos que pueden estar mezcladas en muchas enfermedades, incluso con padecimientos agudos y crónicos, y cuando tenemos un paciente con una MAT, no nos tenemos que preocupar, sino que tenemos que tranquilizarnos y comenzar a hacer un algoritmo diagnóstico y no nos vamos a tardar un día, sino que puede ser un proceso largo que va a requerir muchas veces muchos laboratorios y mucho razonamiento para que nosotros finalmente hagamos el diagnóstico adecuado del paciente con una MAT. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el síndrome hemolítico urémico atípico. ¿Qué es el SHUA? En realidad el SHUA de repente nos lo enseñan, pero nos lo enseñan así como muy poquito en lo que es nuestra historia en la medicina, pero el SHUA es una enfermedad rara, algo muy importante que es una enfermedad grave, es sistémica y potencialmente sí puede ser mortal. Algo muy importante es que no es una enfermedad pediátrica, como vimos en las MATs, se puede presentar a cualquier edad y está relacionado a una microangiopatía trombótica, que es como su diagnóstico patológico, o sea, cuando hablamos de patología. Y la formación de los coágulos en los vasos sanguíneos sabemos que es como de la fisiopatología más importante. Algo muy importante que es que el síndrome hemolítico urémico atípico es una patología asociada a la alteración del complemento. Vamos a repasar un poquitito del complemento más adelante, pero aquí lo que está pasando es que nuestro sistema inmune nos está controlando. Entonces, esta parte de nuestro sistema inmune no tiene un equilibrio, sino que se activa y no hay una parte que lo pare y posteriormente comienza a haber esta sobreestimulación y este daño persistente que lleva al paciente a una microangiopatía trombótica. Quiero ver, entonces es un síndrome porque es un conjunto de síntomas, es hemolítico porque produce una anemia hemolítica que no es autoinmune y que va a ser intravascular, es urémico porque tristemente el órgano que más afecta es el riñón, pero puede afectar a cualquier órgano, y se le llama atípico porque no es por E. coli, sino que es por un trastorno del complemento. Entonces es como una clasificación de típico y atípico que todavía persiste en la actualidad. Y los famosos esquistocitos, que como vemos están en todas las microangiopatías por la lesión mecánica que tiene el eritrocito, entonces es prácticamente como el resumen de lo que sería el hemolítico urémico atípico. Recordemos que MAT es un concepto histopatológico, pero clínicamente como que la tríada básica es una anemia hemolítica no autoinmune, una trombocitopenia y falla orgánica. Y algo muy importante, ¿por qué el riñón es tan afectado? El riñón se afecta más que otros órganos porque carece de matriz extracelular, es rico en algunas proteínas polianiónicas y agentes protectores de membrana y por eso se vuelve como más vulnerable a la activación del complemento que otros órganos. Entonces, sí es el órgano que usualmente se daña más, pero no va a ser el único. ¿Qué pasa con el complemento? El complemento tiene algunas proteínas que lo controlan, que lo paran cuando ya no lo necesitamos y estas proteínas reguladoras van a ser lo que está afectado, entonces no va a haber un control adecuado y va a haber una sobreactivación del complemento. Como les decía, la tríada que usualmente vemos clínicamente es la disminución del recuento de plaquetas, los signos de hemólisis microangiopática y el daño a órganos.
Hoy, algo muy importante que hemos llegado a entender a este día es que nosotros tenemos algunas situaciones que llamamos lo que es las condiciones amplificadoras del complemento, que son aquellos estímulos externos que pueden estar sobreestimulando nuestro sistema inmune, ya sea el embarazo, infecciones, cáncer, una cirugía grave, que pueden estar sobreestimulando nuestro sistema inmune. Entonces vamos a ver más adelante un poquito de cómo funcionan estos pacientes y puede aparecer a cualquier edad. Hoy, si es una enfermedad ultra rara, lastimosamente nosotros no tenemos datos de México, pero por ejemplo en Estados Unidos se presentan 2 casos por millón de habitantes. En Europa son de 0.11 a 0.23 casos por millón de habitantes y en Japón de 0.79 a 1.58. Entonces, sí es una enfermedad rara, pero créanme que de todas las raras es la menos rara, entonces es la más frecuente que encontramos de todos estos tipos de enfermedades. Algo que les quería enseñar es el registro, las edades del registro internacional de hemolítico urémico atípico. Aquí lo que tomaron fue multicéntrico, eran 516 pacientes y lo que vemos es el comportamiento de todos estos pacientes a lo largo de las edades. Entonces, las edades que más se impactan en el registro internacional son los pacientes de 5 a 12 años, donde hay mayor incidencia, de 18 a 30 años y en mayores de 50 años. Entonces, aquí el 61% de los pacientes tenían mayor a 18 años. Entonces, hay que quitarnos esta barrera, no es una enfermedad pediátrica, se puede presentar a lo largo de la vida de nosotros, no sabemos si en algún momento nosotros vamos a tener una condición de estas y no tenemos que casarnos únicamente con los niños. Hoy, si ustedes recuerdan el complemento es como un puente entre la inmunidad innata y adaptativa. Entonces, el complemento se puede activar por 3 vías, la vía clásica, la de las lectinas y la vía alterna. ¿Qué pasa en el hemolítico urémico atípico? Nosotros necesitamos el complemento. El complemento es necesario para que nosotros estemos vivos, pero en este caso, cuando nosotros estamos sanos, el complemento se activa y desactiva para nuestro beneficio y nosotros podemos funcionar normalmente. En este caso, las proteínas protectoras del complemento que le dicen ya no te necesitamos y lo apagan, se encuentran alteradas y de esta forma vemos aquí lo que es la amplificación abajo de C3, se produce como una sobreestimulación y se comienza a activar de forma constante. La parte distal del complemento, que es cuando ya se activa C5 y se divide en C5A y C5B, C5A es el que va a producir toda esta cascada inflamatoria de anafilaxias y todas las citotoxinas, y C5B va a ser la parte que genera lo que es el complejo de ataque de membrana. El complejo de ataque de membrana prácticamente es que va a una célula, abre un poro y el poro permite que todo el contenido de la célula salga al exterior y la destruye. Entonces, esta parte del complemento se encuentra sobreestimulada, entonces vamos a tener mucha inflamación y también vamos a tener la destrucción de las células por la parte de C5B. Hoy no les puse esto porque en realidad solo esto es otra charla, hablar de todas las mutaciones de las proteínas del complemento que se pueden presentar, pero no es solo una proteína, sino que pueden haber muchísimas mutaciones que todavía incluso no conocemos y muchas todavía no identificamos. Entonces, ¿qué es lo que me gusta de esta gráfica? Si ven donde dice ninguna, somos nosotros los que no tenemos ninguna alteración del complemento. A nosotros nos puede dar COVID, o sea, no nos pasa nada. Nos inflamamos, tenemos una respuesta inflamatoria normal, pasa el proceso que nos está produciendo esta inflamación y nosotros permanecemos sanos. Entonces, hay una mutación o una alteración leve del complemento y esto es muy importante porque es la mayor parte de los casos clínicos que estamos viendo. Hay pacientes, por ejemplo, una paciente que ha sido sana toda su vida, tiene un embarazo y hace una preeclampsia posparto. Entonces, esta paciente, el embarazo fue la condición amplificadora de complemento que vino a activar y le produce una microangiopatía trombótica y puede que en toda su vida nunca vuelva a presentar una microangiopatía trombótica. De repente tenemos otros casos que son niños, pueden presentar 1, 2, 3 eventos en su vida y el problema va a ser en qué momento va a presentar una MAT, no lo voy a saber. ¿Qué condición amplificadora va a ser lo suficientemente fuerte para que produzca una MAT? No lo voy a saber. Y estos son los casos clínicos que son mucho más difíciles de diagnosticar y de decidir iniciar tratamiento. Y van a ver el SHUT atípico así brillante
que es más fácil de diagnosticar, que tiene una alteración intensa del complemento. Entonces, esos pacientes pasan activando de forma continua el complemento que requieren tratamiento y requieren tratamiento de por vida, y si retiramos el tratamiento, este paciente va a tener una MAT constante. Entonces, este sería como el caso más fácil de diagnosticar, y por decirles, los que se encuentran con una mutación leve son los casos que en realidad ya en la clínica son más difíciles, pero sí se encuentran susceptibles a presentar cuadros de MAT por factores que una población normal no estaría presentando. Hoy, como les comentaba, lo que pasa, vemos allá lo que es el complejo de ataque de membrana, se activa el complemento de forma descontrolada y el complejo de ataque de membrana llega a atacar a la célula endotelial. Entonces, al destruir nosotros la célula endotelial, se activa lo que son las plaquetas, los leucocitos, se forman los trombos y vemos que los trombos producen un daño mecánico del eritrocito, y esto es lo que produce la anemia hemolítica microangiopática intravascular. Y esto se va a producir de forma descontrolada si nosotros no damos un tratamiento o hasta que pase el factor desencadenante de amplificación del complemento. Entonces, todos los pacientes con SHUA están en riesgo de complicaciones potencialmente mortales, porque esa microtrombosis puede suceder en cualquier órgano, ya sea corazón, cerebro, riñón, y por eso los pacientes sí se encuentran en riesgo de fallecer. Algo que recordamos siempre son los esquistocitos, que sí los vamos a ver en sangre periférica, y el recuento plaquetario disminuye porque hay un consumo de plaquetas que es continuo. Y con la consecuente isquemia, que puede ser a nivel glomerular u otro órgano, y por eso también podemos presentar hipertensión arterial, que puede ser algo que veamos en la enfermedad. Hoy, algo muy importante es no casarnos únicamente con la falla renal, porque a veces hasta que el paciente ya requiere diálisis, llaman a nefrología y nefrología llega a hacer el diagnóstico. Es ver la amplia variedad clínica. Usualmente el SHUA lo vamos a ver en 3 escenarios clínicos. Uno es el paciente crítico, el paciente que lleva a cuidados intensivos. El otro va a ser la paciente asociado a embarazo, y el paciente pediátrico, que usualmente es el que identificamos más fácil, que llega grave. A veces lo confundimos con un SHU por E. coli y termina siendo un SHUA. Pero pueden haber, por ejemplo, hasta 49% de los casos síntomas neurológicos. El 42% pueden tener síntomas cardiovasculares, algo muy importante, que la mitad pueden tener síntomas gastrointestinales. Entonces, por eso se votó la clasificación de diarrea positivo y diarrea negativo, porque en realidad tanto el SHU por E. coli como el SHU atípico pueden presentar un cuadro gastrointestinal, e incluso se pueden superponer uno con el otro. Entonces, que tengamos un E. coli o una diarrea no puede descartar que el paciente no tenga una alteración del complemento. Y la progresión a enfermedad crónica se ve en el 50% de los casos. Entonces, es una enfermedad sistémica. A veces es difícil pensarla, porque cuando tenemos un paciente que nos llega en sala de choque crítico, que puede ser incluso confundirse con una sepsis o una CID, sí tenemos que ir viendo, según los laboratorios, si cumple los criterios para una MAT. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de SHUA? Cuando tenemos un paciente, en realidad sí es muy difícil diagnosticarlo. Recordemos que no hay una prueba específica para decir que es un síndrome hemolítico urémico atípico. No hay algo como que nada que me diga sí es esto, sino que es una enfermedad de descarte. Entonces, eso lo vuelve mucho más difícil de diagnosticar. Es una enfermedad rara, ya lo sabemos, pero tampoco es que no se presente. Presenta manifestaciones clínicas comunes, como ya lo vimos, no es que tenga un síntoma específico a la enfermedad. Requiere un diagnóstico clínico. Como les decía, no hay una prueba específica, sino que requiere un análisis en realidad del paciente, y se puede presentar con otras enfermedades, como les comentaba anteriormente. Hoy, un tip en realidad es que nosotros podemos tenerlo en la mente desde el momento que vemos una biometría hemática. Así como nosotros a veces decimos, no, nadie puede leer los exámenes de orina, lo mismo comentan los hematólogos. A veces no nos detenemos en hacer una adecuada lectura de la biometría hemática. La biometría hay que analizarla. Yo sé que aquí todos ven más de unas 5 biometrías al día. O sea, es el examen más frecuente y es el examen que tenemos prácticamente en cualquier centro hospitalario donde el paciente vaya a llegar.
¿Cuándo voy a comenzar yo a sospechar? Si yo tengo una trombocitopenia o una reducción de plaquetas del más del 25%, porque puede que el paciente tenga plaquetas normales, pero hay una reducción y tengo una anemia. Hoy, eso me tiene que comenzar a encender el signo de alarma, porque ya tengo yo como esta visitopenia que me puede ir a hacer pensando en que el paciente pueda tener una MAT. Hoy, ¿qué es lo que tengo que buscar en la anemia? Que sea de tipo hemolítica y que no sea autoinmune. O sea, aquí el CUMS tiene que estar totalmente negativo y esta hemólisis la voy a detectar por los esquistocitos que van a estar en el frotis de sangre periférica. Si tenemos nosotros LDH accesible, que también es un laboratorio que está muy frecuente en muchos lugares, la LDH se va a incrementar por la hemólisis que está sucediendo. Va a haber disminución de aptoglobina, porque recordemos que los eritrocitos se están destruyendo y esta hemoglobina libre se une a la aptoglobina y va a haber disminución de la hemoglobina. Entonces recordemos, esta visitopenia puede ser como lo primero que nos llame la atención para comenzar a hacer el descarte de una MAT y posteriormente el paciente puede tener todo este sinfín de síntomas, ya sean neurológicos, renales, gastrointestinales, visuales, pulmonares o incluso cardiovasculares. Entonces todos estos síntomas más esta visitopenia ya me puede ir a hacer pensando en hacer el diagnóstico de una MAT. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Descartamos las dos microangiopatías trombóticas más frecuentes, la infección por E. coli y la púrpura trombótica. Hoy, no es fácil tener un Adams 13 y esto no sucede solo en México, sucede en todos lados, créanme. Hemos tenido foros y hasta Canadá, muy Canadá, tiene los mismos problemas de México. El Adams 13 se tarda de 5 a 7 días usualmente, aquí más o menos una semana cuando tenemos el acceso y no se encuentra en todos los laboratorios. Entonces, algo muy importante es ir desarrollando como esta expertise porque sí urge tener un diagnóstico. Si yo tengo una actividad de Adams 13 defectuosa, que es menor al 5%, eso me hace el diagnóstico de una púrpura trombótica trombocitopénica. Si yo tengo una infección de E. coli, eso me hace el diagnóstico de E. coli, pero si la infección de E. coli y la actividad del Adams 13 está normal, yo ya puedo pensar en un síndrome hemolítico urémico atípico. Hoy, como les comenzaba, este es un algoritmo muy famoso de las guías CADIGO. Cada vez estamos viendo el complemento en más enfermedades. Y la MAT no solo se va a asociar a estas 3 patologías, sino que, como les comentaba anteriormente, se está asociando a muchas más enfermedades, pero a nosotros nos interesa las causas primarias de hemolítico atípico, que van a ser las causas de alteración del complemento. Entonces, siempre pensar en todas estas causas, y creo que la única que no les había comentado era la metabólica por deficiencia de cianocobalamina, que es la única de todas las demás, pero recordemos, las infecciones, el embarazo, estas enfermedades como lupus, que pueden, o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que también pueden activar el complemento, postrasplante renal o postrasplante también de médula ósea, pueden ser otras causas de MAT. Entonces, también todos esos escenarios tenemos que ir pensando nosotros en la presencia de una MAT, pero en este caso, si ya descartamos todos los demás, ya pensamos en una causa primaria de hemolítico urémico atípico. Hoy, debido a la dificultad del diagnóstico, porque muchas veces por esperar las pruebas o porque no tenemos acceso a las pruebas, no hacemos el diagnóstico. Han nacido 2 scores que nos ayudan a descartar lo que es la púrpura trombótica trombocitopénica. Existe lo que es el Plasmic Score, que nos ayuda a la predicción de microangiopatía trombótica asociada a deficiencia de Adams 13, y como vemos toma estos factores que son el conteo de plaquetas, las variables de hemólisis, que puede ser medida por los reticulocitos, por la aptoglobina que se encuentra indetectable o por los niveles altos de bilirrubina. Tome el antecedente si el paciente tiene un cáncer activo, si no hay antecedente de trasplante de órgano sólido o de células madre, el volumen corpuscular medio, el INR y la creatinina. Entonces, de acuerdo a este puntaje, el puntaje va de riesgo bajo, que es de 0 a 4 puntos, riesgo intermedio, que son 5 puntos, y riesgo alto de 6 a 7 puntos. Entonces, en la actualidad el Plasmic Score sí ha funcionado para que nosotros clínicamente podamos tener una historia del riesgo que tiene el paciente a una púrpura. Hoy hay que usarlo de forma adecuada. La persona que creó este score nos lo define, que se realizó
para pacientes con trombocitopenia que tienen plaquetas menores a 150,000 y que tienen evidencia de una anemia hemolítica microangiopática. Entonces, ¿cuáles son los tips que se tiene que utilizar con el primer valor de laboratorio que se encuentre disponible para cada parámetro? Y no se tiene que utilizar ningún valor después de las 72 horas de hospitalización. Entonces, se tiene que utilizar justamente al inicio que nosotros estamos abordando al paciente. El parámetro de hemólisis combinado, que ya sea el factor de reticulocitos, de bilirrubina o de aptoglobina, y si alguno de esos es positivo, ya nos sugiere que hay hemólisis y asigna un punto y está diseñada para apoyar. O sea, obviamente siempre va a ser con mayor peso el juicio clínico del médico, pero sí nos apoya a darnos una idea temprana si el paciente cumple o no con un riesgo para PTT. Y el otro score es el score French, que este solo toma 2 valores, que es el valor de creatinina y el conteo plaquetario, y posteriormente se han hecho reportes que la proteinuria sí puede tener un impacto en el valor del score. Entonces se toma ya el índice de proteína urinaria sobre creatinina urinaria, y si es mayor a 1.5, sí se le da un punto. Entonces, es más completo es Plasmic, pero en muchos lugares también se usa el French, y esto nos ayuda a descartar de forma rápida lo que es PTT si no tenemos un acceso a Adams 13. Hoy, ¿qué características del SHUA del cuadro inicial son muy importantes a tener en cuenta cuando nosotros ya tenemos un paciente con sospecha? Puede ser que la tríada clásica se presente de forma incompleta, o sea que el paciente sí tenga una anemia, pero el recuento plaquetario, como les comentaba, en el 13% de los casos, sobre todo en adultos, puede que las plaquetas estén normales, pero sí van a tener un descenso mayor al 25%. Entonces, aunque estén normales, hay que llevar un registro del nivel previo para ver si hay un descenso mayor del 25%. Las mutaciones, a veces nos casamos con la búsqueda de las mutaciones del complemento, pero incluso hasta en el 50 a 70% de los casos, esto es algo que está todavía muy nuevo y se está actualizando cada vez más. No vamos a identificar una mutación. Se están identificando mutaciones que ni siquiera sabemos cuál es el significado clínico del paciente, y esto es algo que se va a ver mucho en el futuro, que necesitamos ir conociendo qué variantes van a tomar más importancia, e incluso hablando con expertos en genética justo en SHUA, sugieren que cada 4 a 5 años deberíamos de hacer como un nuevo registro internacional para ver cuáles nuevas han tomado importancia y ver cómo se están comportando en el pronóstico del paciente. El complemento, no sirve a veces de nada medir los valores del complemento, porque en el 80% de los casos el valor de C3 puede ser normal. Recordemos que también la producción y valores no únicamente se van a ver influenciadas por esta vía del complemento, y muchas veces los tomamos en el 87% de los casos pueden ser normales y no sabemos ni siquiera cómo interpretarlos. Entonces, no nos podemos basar en los valores del complemento. Y la penetrancia incompleta, hasta el 50% de las familias con la misma mutación, de los familiares con la misma mutación, el 20 y el 30% de todos los pacientes presentan una incidencia familiar. O sea, que lo presente un familiar no quiere decir. Tenemos pacientes que solo ellos son los únicos en la familia que tienen mutaciones. Tenemos identificado un paciente que tiene 2 y nadie en su familia tiene alteraciones del complemento, solo él. Y hemos visto casos en que sí, son 2 hermanos, hay uno en que la mamá ha tenido múltiples pérdidas y muertes de niños a través de su vida, y la manifestación genética de la enfermedad en realidad es muy, muy variable. Entonces, no nos podemos casar únicamente tampoco con eso. Y cuando existe una sospecha de MAT, como les comentaba, algo muy, muy importante es hacer una detección precoz, porque hay muchos pacientes que se les afecta el pronóstico de vida por el retardo en el diagnóstico. Entonces, siempre descartar las causas principales de MAT, como es la actividad de Adams 13, antes de solicitar otros laboratorios, confirmar la hemólisis, que no sea de inmune, o sea, que el CUM se encuentre negativo, tener los antecedentes patológicos, incluyendo MAT previa, o si el paciente tiene antecedentes de enfermedad renal en la familia, o si tiene enfermedad renal que no ha sido identificada previamente, y tener los antecedentes familiares de MAT, o si hay alteración
de la función renal. Algo importante es ver todos los diagnósticos diferenciales y algo que les quería poner es el abordaje por un equipo multidisciplinario. Estos pacientes no van a llegar directamente hacia el subespecialista, sino que usualmente va a ser el primer médico de contacto, ya sea un médico familiar, un médico internista, un médico pediatra, y es muy importante el trabajo en equipo multidisciplinario porque esto nos va a llevar de forma más rápida a identificar el caso y a comenzar el tratamiento del paciente. Y aquí les comentaba, incluso ponemos al farmacéutico o incluso al responsable de la féresis, porque aunque no creamos que son importantes, sí juegan un rol muy importante en lo que es el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Y solo para cerrarles, si hay un tratamiento, cada día van a venir más inhibidores, viene una oleada enorme de inhibidores del complemento, proximales, distales, duales. Y algo muy importante que el tratamiento actual que tenemos, que es un inhibidor de C5, cuando nosotros comenzamos el tratamiento de forma precoz, en la primera semana previo, desde que se presentan los síntomas, la mejoría de función renal y de pronóstico de paciente es mucho más alta. Entonces, ¿por qué nos surge identificar estos casos? Porque si nosotros tratamos, sí podemos salvar al paciente y podemos mejorar el pronóstico del paciente. Y yo sé que es el Día Mundial del Riñón, recordemos que acaba de ser el mes de las enfermedades raras y si hay una frase muy bonita de enfermedades raras es que si oyes ruidos de cascos, piensa en caballos, pero también piensa que pueden ser cebras. Entonces sí tenemos estas enfermedades que pueden similar cualquiera otras enfermedades, pero hay que buscar que por favor estas cebras que van a llegar a nuestras manos no se nos olviden, tener presentes estos diagnósticos porque sí existen los pacientes en México y sí necesitamos identificarlos y tratarlos. Y como sabemos, si nosotros identificamos estas enfermedades, podemos mejorar el pronóstico renal y sobre todo la vida de los pacientes. Y eso sería todo, no sé. Doctora Guevara, definitivamente es una experta manejando el tema. Quien ha visto una situación de púrpura trombocitopénica atípica o típica es inolvidable, porque finalmente es poco frecuente, pero deja huella en el médico que la maneja. Entonces es un llamado a que pues estemos atentos, todos lo podemos recibir en pediatría, en urgencias, en medicina interna, para estar abiertos a manejar este tipo de patología. Pues doctora, muchas gracias por tu presentación, un aplauso muy fuerte nuevamente.